Litoralmente hablando, esta es la tierra nuestra, la que pintó sonrisas al barro mineral, la que se precipita desde la cordillera para tocar absorta la infinitud del mar, la del brillo lacustre, la del follaje de aves, la que ataja sonriente la fuerza de huracán. Los países europeos hegemónicos en el siglo XVI eran España, Portugal, Inglaterra, Francia. Insatisfechos por el pedazo de mapa que ocupaban, se echaron a la mar en un afán de conquista sin disimulos. Las conquistas descaradas las habían hecho cientos de años atrás Grecia con Alejandro y Roma con Julio César. Ambas culturas dominantes se contagiaron de la salud y de la enfermedad de las dominadas. El idioma y las religiones se impusieron para bien y para mal antes que las riquezas buscadas. Las conquistas disimuladas, como fueron las cruzadas organizadas por el papado, que corrieron en el inicio del segundo milenio de nuestra era, dejaron riquezas para los países involucrados, pero también anécdotas patéticas como la búsqueda y supuesto encuentro de la Vera Cruz, que Santa Elena, madre del emperador Constantino, dijo haber logrado, como el encuentro del prepucio de Cristo que Carlomagno dijo haber recibido de manos del arcángel Gabriel cuando rezaba hincado ante el Santo Sepulcro, como las cruzadas de miles de niños armados de la que solo regresó uno convertido en sacerdote. No es ocioso hablar de estos hechos históricos, aparentemente tan lejanos en el tiempo, porque son esos los que explican por qué nuestro terruño se nombró la Villa Rica de la Vera Cruz y se sigue llamando Veracruz, aunque con el apellido de Ignacio de la Llave. Ya ve cómo así se explica el presente bizarro de este lugar que goza de la marina brisa y ha guardado el recuerdo de una infantil sonrisa labrada en las caritas de nuestro propio barro. Y a remar marinero, que aquí el que no rema no gana dinero. Y a remar marinero. A mí me dieron la tarea de hablar de las expediciones antes de la conquista que fueron hechas por los europeos. Pero me hablaban del siglo XV, siglo XVI, que fue aparentemente la explosión de ese tipo de expediciones pues de carácter económico. Pero yo creo que eso empezó mucho antes, con expediciones que eran de carácter económico, pero que tenían un pretexto que era, por ejemplo, el rescate de los lugares santos, digamos, o que tenían como pretexto algunos otros pues justificantes, pero que en el trasfondo era qué comer, y se iban a la India por mangos o se iban a China por espagueti,
o con quién dormir, y también traían esclavos y traían gente de muchos países, los europeos, o qué ponerse, y traían seda de China, y traían... Entonces, todo esto a mí me hace pensar que las expediciones que llegaron a lo que ahora es América, y en particular a la región que vivimos, Veracruz, pues tienen una cola que pisarle. Sin duda, sin duda. Y yo, de hecho, empezaría a hablar no de la navegación europea, que en realidad la navegación europea es tardía. Más bien, la navegación más importante se empezó a desarrollar en el Océano Índico, con los navegantes asiáticos. De hecho, de los primeros grandes navegantes, por ejemplo, los chinos. Los chinos fueron los que construyeron una de las flotas más impresionantes que ha habido en la historia. Los coreanos también tuvieron una gran flota. Concretamente, la flota de la China, que era la flota del tributo a la China, fue una flota que navegó desde China hasta África occidental, recorriendo todo el Océano Índico, bordeando la India, pasando por el Estrecho de Malaca hasta África. De esa época es, por ejemplo, cuando los primeros animales africanos, como la jirafa o la cebra, llegan a China. Y yo arrancaría la historia de la navegación europea estudiando la historia de la navegación asiática. Porque, a decir verdad, las potencias, no solo marítimas, sino las potencias en el mundo estaban en Asia, no Europa. De hecho, Europa lo describían como aquella alejada península hacia el occidente del gran continente, mirándolo desde el mundo asiático, ¿no? Entonces, yo arrancaría pensando en la navegación sobre el Océano Índico, donde se empezaron a construir los barcos más grandes, más importantes, con tecnología, los instrumentos de navegación como la brújula, fundamental, y luego esa comunicación desde el Océano Índico hacia el Mediterráneo, entrando por el Golfo Pérsico y por el Mar Rojo, que entonces se construye una interconexión oceánica entre el Índico y el Mediterráneo, que permite ahí sí ya esta comunicación entre el extremo oriente y el extremo occidental. Y es esa combinación de navegaciones que va a dar el producto después de la navegación atlántica. Otra tradición importante es la navegación del norte, el Mar del Norte, el Mar Báltico, el norte del Atlántico, que, por ejemplo, introduce la vela rectangular con la vela triangular que tenían los árabes en el Océano Índico, por ejemplo. Pero esa navegación del Mar del Norte, por ejemplo, data del año 900. Es tardía respecto a la navegación del Índico, que empieza en época precristiana. Entonces, bueno, para hablar de la navegación europea y de la explosión de la navegación europea, que empieza en el siglo XV y ya se desarrolla en el siglo XVI, realmente tenemos que tomar en cuenta esta parte asiática de la navegación, ¿no? Porque al final todas las exploraciones es una combinación de tecnologías de distintas culturas. No podemos decir que fueron los europeos los que descubren cómo navegar alrededor del mundo, sino que fue una combinación de distintas culturas que arranca desde épocas precristianas, ¿no? Obviamente la península ibérica tiene una proyección hacia el Mediterráneo y una larga tradición de viajes, que lo que hicieron portugueses y castellanos fue retomar las rutas que ya existían desde la época del Imperio Romano. Creo que aquí en América se va a dar como la solución final, por decirlo así. O sea, si hablamos de fechas, tendremos que remitirnos a los fenicios o a las navegaciones para cazar o comprar o intercambiar esclavos en África, parte de la costa de África, la occidental. Pero si le ponemos una fecha, tendría que ser ya hacia 1400, que se va a dar este boom entre Portugal, que va despegando Portugal como una gran potencia. Y estamos acostumbrados desde chiquillos de que Colón descubrió América. Okay. Pero ¿qué había antes? No, es que él pensó que la Tierra era redonda.
pero ya habían antecedentes de incluso cartográficos. Bueno, hay un dato, se supone que en el siglo X hay vikingos, llegan vikingos a la costa, Norteamérica, aunque no se ha comprobado, pero también está el contacto sudamericano de Filipinas. Los reinos, en este caso involucrados, tenían amplia tradición marinera. En 1479 se gana la Guerra de Sucesión Castellana y los portugueses y castellanos hacen un tratado que se llama Tratado de Alcazobás. Ese Tratado de Alcazobás es el primero que divide el Atlántico en dos partes. Una primera parte en la cual las Canarias terminarían siendo para Castilla y las otras islas como Madeira o la costa africana pertenecerían a la corona portuguesa. De 1479 a 1492, que es cuando principalmente Cristóbal Colón realiza sus viajes y descubre el nuevo continente por accidente, ya había un antecedente de dividir el mundo. En un primer momento los viajes se realizaron en las naos, conocidas naos portuguesas, y las carabelas castellanas. Eran unas naves de muy poco porte. El siglo XVI creo que es el que va a ser el cúmulo final para que se dé este descubrimiento, que tampoco me gusta llamarle descubrimiento, porque lo que creo es que el hombre blanco, el español, es el que ve lo que después se va a llamar América, pero pues, ya estaba poblado. Claro. Y me adelanto, tampoco conquista. Sí, hay otros nombres que podemos buscar. Estas cuestiones de América va a ser el resultado de todo esto. Y otro elemento importante para mí es el Renacimiento. Están saliendo el Renacimiento, se está buscando ya el metal más que los productos. Creo que esto es lo que va a abrir el parteaguas, que va a culminar en la navegación, además la búsqueda de llegar a las Indias, ¿no? A Asia, por otros vericuetos. Eso yo creo que va a ser uno de los ingredientes más interesantes de toda la historia de la navegación desde el siglo XV hasta el siglo XVI, por lo menos que en efecto es cuando anudan toda una serie de tradiciones navieras muy importantes. La competencia que se desata entre los reinos ibéricos, y concretamente con 3 reinos ibéricos. Portugal, que va a ser el primero que se va a lanzar al mar Atlántico y primero va de avanzada descubriendo las islas y dominando las islas. Castilla, que va a salir hacia el Atlántico también, y Aragón, que va a dominar el Mediterráneo. Entonces va a ser una combinación entre la comunicación aragonesa del Mediterráneo con la castellana y la portuguesa en el Océano Atlántico. Castilla y Aragón se van a unir a raíz del matrimonio, ya lo sabemos, de Isabel y de Fernando, y entonces se vuelve una unidad que van a buscar tener como 2 brazos, uno hacia el Mediterráneo y otro hacia el Atlántico. Y van a competir con Portugal. Y en efecto, la idea era cómo llegar a Asia, hacia toda la zona de la especiería, hacia todo lo que llamaban las Islas Molucas, Ternate, Tidore, toda esta zona, y hacia la India. Esa era la gran apuesta. Y entonces los portugueses empiezan a navegar por el Atlántico compitiendo con los castellanos, y de hecho Colón, sus primeras navegaciones, se forma como navegante con los portugueses en las islas y pelea al lado de los portugueses en contra de los castellanos en el Golfo de Guinea, porque están tratando de dominar todo el Atlántico. Y a partir de ese aprendizaje es que Colón empezará a diseñar lo que será la ruta por occidente contra la ruta por oriente. La ruta dirigiéndose al oriente va a ser la que van a seguir los portugueses, que les va a llevar a bordear toda la costa africana y dar finalmente la vuelta al continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Y Colón es el que va a proponer, una vez que se distancia de la corte portuguesa, le va a proponer a la corte castellana hacer el mismo destino, pero con otra ruta, que es la ruta por occidente, y se topa con América, ¿no? Yo diría que en parte de lo que estamos conversando, habría que pensar como en un motor original, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la navegación surja como una navegación, ¿no? O sea, ¿a qué obedece todo eso? Yo creo que a necesidades, ¿no? Es la necesidad de conocer, la necesidad de tender puentes, que va generando
no solo el gusto solo por el conocimiento, sino que va generando aparte otras necesidades, ¿no? Y en parte de ese montaje original que puede ser la comunicación y la necesidad de ir de un punto a otro, se tienden puentes, y sobre esos puentes pues empiezan a surgir personas que trascienden usos, costumbres, objetos, materias que se empiezan a hacer como necesarias, y esas necesidades van tornando este gran mapeo de comunicaciones que tenemos a lo largo de la historia, ¿no? Y en ese largo de la historia se van dando formas y maneras de cómo hacer la comunicación, de cómo hacer la navegación. Se van dando los elementos tecnológicos, los elementos de experimentación científica, se va dando elementos de la cartografía, elementos de los puntos de llegada, elementos que conozcan los puntos de arribo, y eso va tornando la navegación en general con una serie de elementos muy particulares que van a ir definiendo, ¿no? Todo definiendo lo que pasó antes del siglo XV, lo que pasó en el siglo XV, lo que pasa en los siglos XVI, XVII y XVIII, en concreto con América y la conexión del mundo atlántico y del mundo del Pacífico. Son necesidades las que están allí, son el deseo de tener cosas que van conformando usos y costumbres de diversas sociedades. La europea es una de ellas, y quizá por allí empieza esa supremacía que tenemos a lo largo de la memoria de pensar que los europeos logran juntar todo eso en un punto de culminación que vemos en los siglos que llamamos coloniales, ¿no? Pero es como el conjunto de todo eso que empieza por una serie de necesidades. Pensamos que la globalización en la que nos vemos inmersos actualmente tiene un cuño moderno, es decir, que la globalización tiene una temporalidad contemporánea. De esta manera, nosotros pensamos que el mundo tal cual conectado como lo vemos hoy en día, nace hace apenas en el siglo XX. No obstante, en el siglo XVI es cuando realmente surge la globalización de la mano de estas expediciones que tenían como por objetivo llegar a las especias que solamente se encontraban en el sureste asiático, en China y en la India. De esta forma, en este viaje que realizan los europeos de la península ibérica, portugueses y españoles, es que por primera vez se conecta el mundo y podemos hablar de una globalización temprana. Creo que uno de esos elementos que mencionas, José, había necesidad de eso antes de Marco Polo. Abre. A ver, yo creo que las necesidades son muy variables, ¿no? Si nosotros pensamos inclusive que el ser humano como especie surge en África y que de África se disemina al resto de los continentes del mundo, desde ahí podemos empezar a hablar de migraciones, muchas a pie, que van pasando por el viejo continente, pero muchas otras que también fueron marinas, navegaciones marinas. Entonces podemos rastrear los orígenes de la navegación desde estas primeras migraciones humanas que no iban en busca de mercancías, iban simplemente buscando nuevos territorios sobre los cuales vivir. E incluso, ¿no? como sobrevivir. Sobrevivir, efectivamente. Y a partir de esa historia que comienza desde estas épocas prehistóricas, empieza a haber otros elementos que conducen al ser humano a lanzarse a recorrer el mundo, que pueden ser económicas, efectivamente, creación de necesidades ciertas o no ciertas, porque muchas de las necesidades son absolutamente creadas de una forma cultural, pero también empieza a haber el deseo de exploración, el deseo de conquista, de ganar nuevos territorios, y una que va a ser para las épocas a las que nos vamos a referir muy importante también, motivaciones de tipo ideológico, religioso, expansión de la fe. El Océano Índico en buena medida se navegó a partir de que se quiso difundir la fe musulmana, el Islam. El mundo mediterráneo, el mundo atlántico va a navegarse por la fe cristiana, por la fe católica. Y luego en el Mediterráneo se van a enfrentar brutalmente las dos fes, la musulmana y la cristiana, ¿no? Y va a ser la gran batalla entre el mundo
cristiano bajo el liderazgo de los reyes españoles con el mundo otomano, que va a ser la gran defensa del Islam, ¿no? Entonces podemos hablar de necesidades, efectivamente, pero de tantas diversas, índoles, total, ¿no? y absolutamente. Comerciales, espirituales, científicas, aventureras, porque yo creo que muchos de los que se lanzaban a la mar de verdad eran aventureros que querían explorar y experimentar cosas nuevas. Sí, yo creo que parte de esa actividad naviera a lo largo de la historia, incluso hasta siglos más recientes, como puede ser el 19 o el 20, requirieron de una gran dosis de aventura, porque no piensa uno hoy día el tema de las comunicaciones y es un mundo distinto, pero pensar la comunicación en aquel momento era pues, aventurero, porque se lanzaban a lo desconocido, se lanzaban en múltiples ocasiones a cosas que no podían de ninguna manera predecir qué podía pasar. Y creo que eso, para fortuna de la humanidad, se va convirtiendo en el motor del conocimiento científico, tecnológico, que va generando y derivando en esas comunicaciones. Yo también pensaría, igual que Matilde, que hay diversidad de intereses, ¿no? Hay un originario que puede ser la necesidad de ir y buscar cosas, pero luego se va combinando con todo esto, ¿no? Y efectivamente hay cuestiones ideológicas muy importantes que a veces están por encima de los intereses económicos e incluso de los intereses propiamente de presencia y de prestigio político, ¿no? que podría suponer. Hay verdaderos intereses en ir creando esta difusión ideológica como es la religiosa, ¿no? que puede estar allí y es un motor sin lugar a dudas de todo ello. Realmente la pobreza es un gran incentivo para realizar estas navegaciones. Obviamente si uno tiene todas las comodidades en la vida y tiene todo ganado, no se aventura a otros mundos. Ciertamente, por ejemplo, a mí me tocó conocer los barrios de Triana en Sevilla, de donde vienen estos navegantes que conquistan el Nuevo Mundo. La pobreza en la que vivían, sí, realmente fue una motivación para que se expandieran, pero no solamente la pobreza, también fue el catolicismo. La gente realmente en el siglo XVI pensaba que si expandía el mundo, si cristianizaba otros territorios y lograba que se creara la utopía católica, es decir, que todo el mundo se hiciera católico, iba a regresar Jesucristo a juzgar a los inocentes. Es sintomático, 1492, descubrimiento de América, 1492, cae Granada. O sea, se van los moros. ¿Y ahora qué hacemos con esa gente? En realidad. No, pero ahora qué hacemos con esos españoles que todavía traen la memoria de las batallas. Aquí mismo lo vemos reflejado ya en el urbanismo mesoamericano. Son ciudades lineales, como Rinconada, como Banderilla. O sea, que crecen como el campamento de Santa Fe, enfrente de Granada. Todos esos soldados que expulsan a los moros son esos los aventureros, más la gente que pues en América la plata está tirada. Entonces vamos por la plata. Entonces hay esa gente que viene a lo que va a ser América, por un lado, impulsado por la pobreza, dos, impulsado por la aventura, que les va a ganar la oferta de tierras, la oferta de hacerse ricos, las encomiendas que van a recibir aquí. Todo ese bagaje cultural es el que, para mí, va a fungir aquí en lo que va a ser la Nueva España, ese crisol que nos dio esta identidad que tenemos. Digo, tenemos o se tuvo. Ahora, sin duda, yo creo que fue un factor muy importante lo que se ha llamado ese efecto de la reconquista, ¿no? Del territorio. Pero yo creo que es muy importante no perder de vista que no solo fue un impulso que tuvieron los castellanos,
sino que era un impulso que existía prácticamente en muchos otros territorios y que a la par que se lanzan los castellanos, se lanzan los portugueses y enseguida también, por ejemplo, va a haber expediciones inglesas, francesas. Es decir, hay un impulso de salir al mar que va más allá del afán de reconquistar el territorio que tenían hasta entonces los musulmanes, el Islam, ¿no? Hay un impulso muy amplio por parte de todos los territorios europeos, o de muchos de los territorios europeos, sobre todo de cara hacia el Océano Atlántico. Que yo creo que yo creo que justo que hablábamos en un principio que la navegación tiene una historia previa, ¿no? a lo que llamamos nosotros los siglos coloniales. Pero quizá uno de los factores que va a hacer singular este periodo es justamente eso, que se da una combinación de estos elementos que hace que se dé de manera mucho más amplia el deseo de salir, el deseo de explorar, el deseo de dominar otros espacios. Y empieza esta gran competencia que vamos a ver claramente en el mundo europeo, ¿no? Y que eso lo va a hacer distinto. Yo creo que es parte del sello de la singularidad que van a tener los siglos coloniales en este complejo tan amplio que es el mundo de la navegación, la historia de la navegación, y que la va a hacer singular, ¿no? en este momento con esas particularidades. Estaba pensando ahora que nos hemos centrado en los que han querido salir a la mar, ¿no? Las personas que tenían algún tipo de motivación religiosa, económica, aventurera, científica. Pero dentro de un barco iba mucha gente que no quería ir realmente en el barco y que habían sido obligados a ir en el barco, ¿no? Los que habían armado la expedición, los que habían financiado la empresa de navegación, obviamente querían. El capitán del barco, esperemos que quisiera capitanear un barco, pero buena parte de la tripulación era obligada. Era gente muchas veces que las sacaban de la cárcel y las indultaban y les decían, bueno, cambiamos la pena de cárcel por pena de mar. Entonces había muchos que realmente venían obligados. Y en todas las navegaciones, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, el caso de los tripulantes de las naves inglesas, como muchas veces era gente que recogían borrachos en las calles de Londres, los agarraban, los subían a la cubierta de un barco y cuando aquel hombre recuperaba el sentido después de una terrible borrachera, se veía en alta mar, obligado, y no le quedaba más remedio que hacer las Américas a la fuerza. Entonces, en esos barcos siempre había una combinación muy interesante de gente con propósitos, inclusive con un sentido del destino heroico, y gente miserable que estaba allí casi en calidad de esclavos. Sin contar además todos los esclavos que fueron obligados, porque fueron mercancía vendida, a transportarse en esos barcos, ¿no? Entonces, en el mundo, el barco es como una síntesis de lo que es la vida humana, ¿no? Y podemos encontrarlas, son ciudades flotantes donde se repiten todos los problemas de todas las sociedades, problemas de clase, problemas de raza, problemas religiosos, problemas culturales. Lo bueno y lo malo de toda la sociedad humana la encontramos resumida dentro de un barco. Y se dan cosas nuevas, porque se hace una vida nueva. Un lenguaje nuevo, una forma de interactuar nueva, que incluso que mantiene parte de esto que Matilde señala, que pueden embarcarse de esta población diversa, variopinta, que puede ser desde el que sí quiere, como decía Matilde, que tiene un interés en montarse en esa expedición, los que vienen porque no tienen otra cosa, y de alguna manera significó la parte de seguir adelante en la vida, y los que vienen sin voluntad alguna, pues, que son ellos, y eso hace que cuando ya van en el barco, reproducen y crean nuevas formas de vida, ¿no? Incluso cuando llegan a su destino, llegan con otra cosa totalmente distinta a la que se habían planteado originalmente.
Yo observo que se necesitaba riqueza para poder invertir en ese tipo de aventuras y quienes tenían esa riqueza en Europa de aquel tiempo eran las monarquías. Inglaterra era una monarquía, España... Discrepo. No, los que tenían la riqueza, creo yo, eran los banqueros. Sobre todo las expediciones del siglo XVI, del XV y del XVI, las financian los venecianos y los genoveses. No las monarquías generalmente pobres, estaban quebradas porque gastaban mucho en las guerras. Les prestaban dinero. Les prestaban. Préstamos Eran forzosos. préstamos. Préstamos a los monarcas, A los monarcas. que eran en los efecto. solventes. Exacto. Pero se requiere dinero. Sin duda. Yo creo que había en el punto, ¿no? Que la forma de financiamiento tiene una peculiaridad, ¿no? Que son los banqueros, exacto. Pero se requiere dinero. No es una cosa que se pueda dar. No, nada. Pero ni los reyes ni los banqueros venían. Mandaban a la pelusa. a Incluso los- quienes venían tenían que tener recursos para poder venir porque ellos pagaban su matalotaje, sus alimentos, su estancia en los barcos y eran tratados mal. Pero tenían que invertir para llegar. Bueno, los aventureros yo creo que eran los que recibían esos recursos convertidos en, no sé, dinero, joyas. Yo creo que era una combinación. Todas las empresas eran una combinación de capitales. Yo creo que muy pocas pudieron ser financiadas por una sola persona. Se sumaban distintos capitales y cada uno de esos capitales venía con un contrato establecido. Y en ese contrato se estipulaba qué iba a ganar uno, qué invertía y qué ganaba, ¿no? Sí, ya eran contratos en forma, escritos. Y la presencia de los monarcas sí era importante, sobre todo a nivel de darle la bandera al barco, ¿no? Porque muchas monarquías están en competencia saliendo al mar. Entonces necesitaban el aval de un monarca para hacer que fuera una expedición, digamos, oficial. Porque no nos olvidemos que también hay toda una serie de expediciones de carácter pirático. Corsario sí va con el mando de una bandera real reconocida dentro del mundo, el equilibrio de las monarquías que se están desarrollando, o realmente pirático cuando son estos barcos que no tienen ningún aval. Surge rápidamente la piratería. La piratería no debe confundirse con la patente de corso. La piratería es el acto de individuos particulares que llevan a cabo la guerra con motivos económicos particulares y personales sobre todo. La patente de corso es una patente para que nobles o inclusive gente que no tenía ascendencia en su cuna pudieran hacer la guerra en nombre de la corona con financiamiento propio. Ambas modalidades se sobreponían durante el siglo XVI para intentar romper este circuito comercial que tenía España desde Filipinas hasta España y en el que México era cuna de la globalización al estar en medio. Se sorprende de ver lo pequeñas que son estas carabelas y las dimensiones tan diminutas de unos barcos que recorrieron cientos de kilómetros todo el Atlántico ida y vuelta, y no solo una vez, suficientes veces como para conectar el mundo. Se tardaban alrededor de 3 meses haciendo el viaje y el tornaviaje. Hacía escalas debido a las condiciones climáticas en los puertos autorizados. Partían de Veracruz, llegaban a La Habana y posteriormente llegaban a Sevilla, en Andalucía, en España, aunque en algunas ocasiones llegaban a hacer escala en las Canarias. Entonces son empresas muy complicadas. El barco es la maquinaria más sofisticada de la época. El barco es realmente una máquina verdaderamente complicada, sofisticada, carísima, que requería de muchos financiamientos, de muchos préstamos y contratos. Yo diría que en ese sentido, retomando la idea un poquito del momento anterior que platicábamos, también en este sentido los siglos coloniales van a ser particulares, porque conforme va avanzando el mundo de la navegación, que va alcanzando distancias mayores, que va alcanzando complejidades mayores, también hay un deseo de regular. Y esa regulación que tiene que ver con contratos, que tiene que ver con normatividades de cómo viajar, que tiene que ver con permisos para hacerlo,
cuidando los distintos intereses económicos, religiosos, políticos que se van dando en este complejo mundo, también se va descubriendo una necesidad de ir poniendo como ciertas reglas. Y particulares van a ser los siglos XVI, XVII en esta normatividad que va a haber. Y en el caso de la navegación hacia América va a ser terriblemente complicado, burocráticamente complicado conseguir los permisos, autorizaciones para poder salir y navegar en el papel, porque habría que ver lo que pasa en la realidad, ¿no? Hay una normatividad que es escrupulosa, puntual en decir cómo. Y hay una realidad allí que también es la que hay que atender en este complejo mundo. Pero en el ámbito de lo formal, los siglos XVI y XVII serán muy puntillosos en decir quiénes navegan, cómo navegan. Y eran empresas complicadas en términos de lo económico, porque había que tener dinero para tener las naves, para poder garantizar que las naves estuvieran en condiciones, para poder garantizar que la mercancía o los insumos que se iban a montar o los tributos iban a estar perfectamente colocados allí. Que la tripulación fuera la que estuviera regulada por las instituciones, ¿no? En el caso de la corona española, la casa de contratación, que será quien dirá todo esto, por lo menos en el papel, o el Consejo de Indias, que determinará una serie de medidas. Y también se va a regular lo que allí dentro del barco tiene que ir y cómo tiene que ir. Entonces, eso hace muy complejo el iniciar un viaje o el realizar un viaje. Sí. ¿Se tienen noticias de que vinieran asegurados, por ejemplo? Hay algunos procesos de fianzas que se otorgan para este tipo de encomiendas, ¿no? O sea, que la casa de contratación era cuidadosísima. ¿Quién va a salir y cuál va a ser la fianza que van a otorgar para realizar el viaje, ¿no? Como una especie de garantía. Y por eso lo que dice Matilde es totalmente cierto. No es la corona la que puede financiar todo esto. Tienen que ser empresarios, tienen que ser comerciantes, los integrantes de los consulados son los que van a hacer parte de esta tarea, porque es compleja, muy cara realizarla, no se puede prever. No se puede prever. Una cosa es lo que dice la reglamentación en cuanto a las fechas de salida, las temporadas, pero otra cosa es lo que padecieron en términos de tratar de cumplir que eso pudiera realizarse. Entonces, todo eso va convirtiendo en una necesidad de protección. Por eso dicen, bueno, se otorga el permiso, pero necesitamos tales y cuales garantías de que esto se va a realizar. Y esto, sobre todo en los siglos coloniales, se empieza a documentar y se empieza a hacer, por eso decía yo, excesivamente burocrático. Pero antes de eso, muy burocrático. La religión. El acto de fe. El acto de fe era con el Papa. Tan es así que se reparte en el mundo, españoles y portugueses. Y tratan de cuidarlo. En esa reglamentación. Y los que no les tocó, pues le entran por el otro lado, ¿no? Ya los corsarios, piratas. Efectivamente, me recordaste ahorita las llamadas cartas de llamada. Sí. O sea, no cualquiera venía a la Nueva España. Ya quien estaba aquí tenía que invitar a alguien a venir. Y tenía que pagar. Y lo que mencionabas también, una serie de controles. Me he metido un poquito qué traían los libros. No era gente iletrada toda. Claro, había gente que no sabía leer, pero había gente que sabía leer y entonces tenían que, la casa de contratación, checar qué libros sí podían traer y qué libros no eran permitidos traer a la Nueva España o traer judíos. Supervisados por la institución religiosa. Así es. La Inquisición, sí, no, había prescripciones muy claras que no podían entrar ni judíos ni musulmanes, ¿no?
Los luteranos, porque recordemos que muy pronto en el siglo XVI se da la Reforma y empieza a haber también cristianos herejes luteranos, ¿no? Entonces sí, había un control muy estricto por parte de los españoles en tratar de regular que la entrada de religiones no católicas estuviera... Y lo que mencionaban antes, a veces la ley se regulaba después de que ya en la práctica se estaba llevando a cabo. Era por necesidad. El mundo era tan grande en ese momento y tampoco los españoles que podían ejercer ese control. En España pues estaba la casa de contratación, pero aquí no, o en Cuba o en Santo Domingo, eran muy poquititos. El control es, en el papel es muy grande, muy estricto. En la realidad fue muy complicado, ¿no? El tratar de hacerlo, y hay casos en la historia de la navegación con América de todo tipo, ¿no? De polizontes que se metieron a los barcos, que llegaron y que lograron burlar todos los filtros que pudieron haber establecido en distintos puntos, ¿no? Que quizá más adelante valga la pena recordar el papel de los puertos en este complejo mundo de la navegación, ¿verdad? Pero todo, en el caso de los españoles, eran bastante rigoristas y muy apegados a derecho, en realidad, ¿no? Hay estudios realmente muy interesantes donde se compara la forma en la que los distintos reinos tomaron posesión de los lugares que iban descubriendo desde el punto de vista europeo y conquistando y dominando. Y se ha visto cómo, por ejemplo, los portugueses consideraban que cuando llegaban a una tierra nueva, tomaban posesión de esa tierra en el momento en que ponían una gran piedra donde anotaban el día, el reinado del rey bajo el cual habían hecho esa navegación, y ponían señales de navegación. Era lo que llamaban el pedrao. Y eso quería decir que esa tierra había sido descubierta por los portugueses. Los ingleses, para tomar posesión de un territorio, lo que hacían era llegar a ese territorio, agarrar pasto o una rama y blandirla sobre el territorio, porque para ellos la idea de dominar un territorio era cosechar la tierra, tomar posesión y cultivar la tierra. Y los españoles lo hacían mediante notario, ¿no? Llegaba el escribano y tomaba nota de tal día del Señor, se ha tomado posesión de una tierra. Es decir, los españoles tenían un sentido muy estricto del derecho, de lo jurídico, y aunque eran poquititos, ellos se basaban en derecho, en su derecho para tomar posesión, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace Cortés cuando funda el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz. Es el mecanismo jurídico en toda regla, muy bien manejado, para librarse de la dominación del gobernador de Cuba, ¿no? De Diego de Velázquez. Es decir, desde las 7 partidas venían esos usos. Hay una tradición que yo creo que es un elemento que marca, ¿no? Que marca mucho en general a la América Latina, tanto por el lado portugués como por el lado español, ¿no? Que nos hace tener este sentido, ¿no? Y que trasciende en la identidad, ¿no? No, totalmente, totalmente. Los holandeses, por ejemplo, les encantaba tomar posesión mentalmente dibujando, haciendo grabados de las costas que iban acercándose, de la gente que veían, de la naturaleza que encontraban, y por eso hay grabados holandeses verdaderamente espectaculares, porque iban siempre en un barco, siempre llevaban a un dibujante. Entonces, cada reino tenía su forma especial de dominación y, claro, la forma en la que tomaron posesión y forjaron cultura, pues nos ha definido hasta ahora en lo que somos, ¿no? Cada uno con sus distinciones. Pues sí, porque seguimos creyendo en lo que creía Hernán Cortés, en la religión que tenía, seguimos teniendo instituciones jurídicas de las que mencionamos, como es el ayuntamiento. Exactamente. Los registros que en principio eran parroquiales y después se convirtieron en instituciones civiles. Y bueno, pues no podemos negar también la misma estructura de las ciudades en donde se concentraba
la iglesia, el poder y el negocio, ¿no? Para que la gente llegara a manda, a demanda y a mandado. De hecho, traían esa cuestión Sí. desde siglos antes, ¿no? Sí. El poder de la guerra y el poder religioso. De otra forma, no entenderíamos cómo se hace la Nueva España. No, definitivamente, digo, de hecho, el rey lo era por derecho divino. Iglesia y rey estaban totalmente imbricados, no tenía sentido ni siquiera plantearse una separación entre lo que era el poder de Dios y el poder del rey, porque era el mismo, ¿no? El poder del rey emanaba de Dios finalmente, entonces, y se refleja en la arquitectura. Sí. Cortés trae su capellán de cabecera y atrás de ellos vendrán los 12 famosos franciscanos, que fue, creo, para mí, espero no equivocarme en voz alta, la mejor orden que pudo haber hallado para la Nueva España. Los franciscanos, el predicar con la austeridad, pobreza franciscana, que es lo que crean esto que tenemos aquí en Veracruz, todo el altiplano, la arquitectura, que es donde vemos la relación, la construcción religiosa y el urbanismo. Porque ya arquitectura del 16 es muy poca, si no es la religiosa. Es la única que va a perdurar. Y es la única que nos permite entender, quizá en otro momento, como dice José, el por qué no hay todas esas fortificaciones. Salvo algunas iglesias como la de Huejotzingo, San Miguel Huejotzingo, con aspecto fortificado. Pero fuera de ahí, Veracruz no las tenemos. De hecho, las grandes fortificaciones que tenemos son las de mar, ¿no? San Juan de Ulúa, el Fuerte de San Diego, el Morro en Cuba, en Puerto Rico, etcétera, porque a quien se teme es a los otros europeos, ¿no? A los otros europeos en competencia con los españoles que quieren adueñarse también de estos territorios, ¿no? Entonces las fortificaciones las tenemos hacia afuera, en realidad, ¿no? Sí, porque este orden, yo creo que nunca también llamado orden colonial, tiene que ver con esos tres elementos, ¿no? El elemento político, religioso que está allí siempre como un binomio, el orden jurídico que está perfectamente establecido y el resguardo militar para lograr salvar todo lo que han conseguido, ¿no? Y defender lo que han conseguido. Claro, que tiene también una lógica, la lógica militar, como lo señala Matilde, ¿no? ¿Dónde vamos a ponerlo? Que también implica parte de conocer la necesidad de ir estableciendo el espacio y territorio que se ha logrado en estas expediciones originarias de las que hablábamos y que se van definiendo en dónde hay que ponerlo, ¿no? Y eso tiene que ver parte con lo que comentas, ¿no? ¿Qué pasa en la costa veracruzana, por ejemplo, de la presencia de las fortificaciones en comparación con las otras fortificaciones que están en las islas, por ejemplo, o en tierra firme en otra parte de América Latina, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, justamente, con cómo se define. De hecho, en la época prehispánica no encontramos grandes ciudades costeras. Las ciudades indígenas están tierra adentro, que va a cambiar ya al momento del contacto hispanoamericano. Las ciudades se van hacia la costa. Veracruz es una de ellas. Pero fuera de eso, podemos recorrer toda la costa de Veracruz y Tabasco y no hallamos ciudades prehispánicas. De hecho, ahora mismo yo solo recuerdo Tulum. Es la única que yo tengo en mente ahora, por cierto. Bueno, Quiahuiztla. Y sin embargo, la presencia del mar sí que se tiene en el altiplano, inclusive, porque muchas de las ofrendas que se han descubierto, por ejemplo, en el Templo Mayor, son caracoles marinos, ¿no? Es decir, hay presencia del mar, no son ajenos al mar completamente, pero en efecto viven tierra adentro, ¿no? Aunque tienen presencia de ese mar y sabían que por el mar podía llegar Quetzalcóatl de nuevo, ¿no? Es decir, el mar era omnipresente, como es por otra parte en todas las culturas. Empezamos a rastrear cualquier cultura del mundo y encontramos la presencia del mar como ese gran
espacio, cinturón del cual surge la vida. Pero en efecto, la vida la hicieron en Mesoamérica más bien hacia tierra adentro. Que eran las tierras de cultivo. Las tierras costeras veracruzanas, tabasqueñas, no son buenas No, para dar de comer. para dar de comer. Y cuestiones climáticas propiamente y sanitarias incluso, porque son climas mucho más benignos que hacen que eso, pero nunca pierden, como dice Matilde, el contacto con la noción del espacio, por lo menos en lo que hoy es nuestro país, es bastante curioso con respecto a las costas, ¿no? Porque siempre hay presencia de ellas de distinta manera, aunque estén en ciudades del centro, ¿no? Lo que es el centro del país siempre está allí porque por ahí llegaron, por ahí construyeron lo que tenían que, y en ese sentido hay referentes sin lugar a dudas de todo esto, ¿no? Y de Veracruz, pues ni se diga, ¿no? Porque era la puerta, ¿no? Era la puerta y el camino para llegar también a Tenochtitlan. Claro, que eso definió en buena medida. Eso definió muchas. El fuerte de San Carlos de Perote, por ejemplo, que es una de las construcciones defensivas con características militares que no está en la costa, ¿no? Y es uno de los pocos que yo conozco en todo el territorio nacional. No sé si hay más. De hecho, eran pocos, y aunque son construcciones tardías, ¿no? Porque... Sí, 1700. Sí. Exacto. En 1516 prácticamente no hay un ejército en forma en la Nueva España. Hay la Guardia del Virrey y hay algunas guarniciones militares, tanto en Acapulco como en Veracruz, en San Juan de Ulúa, pero a eso se reduce la fuerza militar, en realidad, ¿no? A guarniciones, pequeñas guarniciones. El ejército entrará en forma en el siglo XVIII, a partir de la segunda mitad, desde 1774, que es cuando se empieza a construir el fuerte de Perote, ¿no? Como un diseño militar, precisamente como custodia del camino tierra adentro entre Veracruz y la Ciudad de México, que era el Camino de la Plata, al final de cuentas. Porque también habría que decir, volvemos al factor económico, es muy caro. Construir es carísimo. Es muy caro, no era fácil. Pero uno podría pensar, en el caso de la Nueva España, podría uno pensar, la riqueza siempre estuvo, había plata, mucha plata, y podría haberse financiado cualquier tipo de centro defensivo. No es cierto, es muy difícil, cuesta mucho trabajo construir los distintos puntos defensivos, ¿no? Para construir todo ese sistema defensivo, el Imperio Español, bajo el mando de Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI, tuvo que idear todo un sistema fiscal, financiero fiscal, para construir todo el sistema defensivo del Imperio Español, que ya para entonces iba desde Filipinas, en Asia, en el extremo de Asia, mirando hacia el Pacífico, Chile, el norte hasta donde llegaran las fuerzas y todo el Caribe, ¿no? Y todo ese sistema se construyó a partir de dos grandes cajas de tesorería en el Imperio Español, que fue Perú, la gran productora de plata en los siglos XVI y XVII, y Nueva España, la otra gran productora, que sobre todo lo será en el siglo XVIII. Y esas tesorerías eran las que financiaban todo el aparato defensivo de la América Española, la construcción de los castillos, el mantenimiento de las guarniciones militares, las armadas que navegaban, la Armada del Sur, la Armada de Barlovento, que navegaban por los mares de América, ¿no? Que también había que sostener. Que también había que sostener. Que también había que sostener y que no era nada fácil. Me da pena que tengamos que dejar el comentario trunco, pero lo podemos seguir en otro momento. Les agradezco mucho. Son ustedes muy sabios. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Exacto, muchas gracias. Qué gusto estar aquí y estar en este lugar Maravilloso. tan interesante. Exactamente.